Hola Bárbara, muchas gracias por el tiempo que me concedes para platicar acerca de tu nuevo libro, Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad. Oye, Ese es mi sí, último bebé. exacto. Es tu último y tu más reciente, porque esperemos que no sea el último, ¿eh? No, es verdad. La otra vez explicó lo mismo Ángeles Mastreta. Es mi libro más reciente, no el último. Exacto, así tiene que ser. Oye, platícame cómo fue, a lo mejor, pues sí, reencontrarte con estos inventos, vamos a diario, muchos de los cuales la verdad es que sabemos que se inventaron por casualidad, pero no sabemos realmente la historia, qué hay detrás de cada uno de estos inventos y por qué se inventaron. Platícame un poquito Sí. al respecto. A ver, hace un par de años, antes de que saliera la película de Luca, empecé a hacer mucho contenido sobre discapacidad en redes, pero contenido diferente, que sea divertido, que sea original, que sea distinto, porque generalmente contenido de discapacidades o es de denuncia o es de pena. Entonces dije, voy a buscar cosas diferentes. Y empecé a encontrar este tipo de curiosidades, ¿no? Desde famosos que tuvieron discapacidad, no lo sabíamos, hasta estos inventos que fueron inventados para alguien por discapacidad. Y tenía como un archivito por ahí dando vuelta donde encontraba uno y lo ponía como el cajón del sastre, encontraba un botón, lo ponía, encontraba un hilo y lo ponía, hasta que llegué a tener 10. Y justo en un momento dado, cuando tenía el sitio de yo también.mx, para una tarjeta de fin de año se me ocurrió hacer, en vez de una tarjeta, un póster con estos 10 inventos que eran los primeros que tenía. Y una de mis sorpresas fue de que esos pósters, que eran tamaño póster, terminaban en los salones de clases de sus hijos, que los chicos llegaban a la casa, lo veían y decían, no puede ser el teléfono, el spinner, las rampas, las agarraderas, los guantes de látex. Entonces, con esos 10 primeros, agarraban el póster y se lo llevaban a la escuela. Y me di cuenta de que era un contenido que le podía servir a los chicos, que le podía gustar. Y yo que nunca había escrito para niños, le propuse a la gente de Alfaguara pensar en un libro infantil que se asomara a la discapacidad desde un lugar sumamente creativo, simpático, diferente, que no sea solamente el de conmiseración. Bueno, aparte el formato está Está muy hermoso. padre, es las ilustraciones, ahorita hablamos acerca de ellas y de las técnicas que utilizó en este caso Alejandra Alejandra. Saavedra. Eh, Creo que es un formato que van a amar los niños, o sea, está precioso, en verdad, las ilustraciones y todo. Y no, y aparte los papás lo pueden leer muy a gusto con ellos. El tono que le das a cada uno de estos inventores, porque si bien lo mencionas en el prólogo, lo que tu intención era que ellos nos relataran de quien lo esté leyendo siente que estás ahí tomando el cafecito con él, que te está haciendo una charla amena sobre cómo es que nació este invento. ¿Y cómo se les ocurrió? Sí. Y la idea también surgió para poder conectar como un hilo común en las 24 historias, porque son muy diferentes todas, ¿no? Unas son de hace 300 años, otras son de los 70, otros son de hace menos, otros son de juegos, algunos son de mujeres, otros son de hombres, pero el hilo conductor en todas era haber creado algo para ayudar a alguien, ¿no? Una mamá muy preocupada por su hijo que le inventó algo, una esposa muy preocupada por su marido que le inventó unos botones. Cada uno, desde su lugar, decidió innovar e inventar algo para ayudarle a una persona a hacer algo. Entonces, contarlo en primera persona era, bueno, yo tengo una amiga que es ciega, le voy a hacer una máquina de escribir. Bueno, yo tengo una enfermera que me encanta, le voy a hacer unos guantes. Yo tengo un marido con Parkinson, le voy a hacer botones magnéticos. Fue un poco como la mejor manera de contar en qué momento fue el eureka moment de tengo que inventar. Oye, ¿y cómo fue? Bueno, ya me mencionaste un poquito cómo fue el proceso creativo para hacer pues sí, investigar y todo, pero Ujú. supongo que has de haber encontrado muchos, de los cuales ni hemos escuchado. ¿Y cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo fue ese proceso? Me llevó más o menos un año. Tenía 25 inventos en total, porque me pareció un número así como muy significativo. La idea que fuera contado en primera persona y el flujo, mi duda era si los ponía por orden de aparición, o sea, desde el más viejo al más nuevo, lo cual le iba a quedar un poco aburrido, entonces decidí poner como de muy importantes a menos, haciendo como un sub y baja de historias, como le gustan a los chicos las montañas rusas. Y uno de los inventos que quedó afuera tiene toda una explicación súper bonita que es el de Pinton Surf.
Vinton Cerf, que escribe la carta editorial del libro, fue el primero que busqué porque aparte es el único que está vivo de todos los inventores, o por lo menos ubicable. Vinton Cerf es el inventor de Internet y la información que estaba dando vuelta en sitios sobre discapacidad era de que él siendo ciego, él siendo sordo, había inventado el email para comunicarse con su esposa. Su esposa también es sorda. Y como él iba a estar mucho tiempo encerrado en el Pentágono inventando la red de redes, la única manera de conectarse con ella, que no era por teléfono, porque eran los dos sordos, era punto a punto con un email. Entonces yo estaba convencida y había muchos sitios que tenían esa información totalmente fake. Entonces lo busco a Visto Surf, le cuento esta historia y él me dice, no, 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 yo inventé Internet e inventé el email comercial, pero no para comunicarme con mi esposa, porque ya teníamos otros métodos de comunicarnos. Pero sí me interesa mucho ahondar en este libro y en esta historia y me encantaría escribir la carta editorial. Entonces, el email, fue uno de los motores, quedó fuera porque me dijo, no, yo no lo inventé, pero por ejemplo, el sintetizador lo diseñó, lo inventó Kurzweil, que también es un amigo de él, un colega. Entonces, entre los dos vieron que estaba bien hecho. Y el inventor del Seaway era vecino de enfrente de su casa. Entonces, también terminó con su inventor dándole el ok final. Oye, qué bonito es que esto te deja también a ti como escritora, ¿no? También te deja estas experiencias, estas vivencias y Ay, no, es el fantástico. no, sí, además es como también tú, bueno, quiero pensar, ¿no? Que es como regresar a esa niñez, a esa edad en donde estás en plena curiosidad, que es parte también lo que invita tu libro, a que no nos quedemos nada más a echar la imaginación a volar, sino que busquemos la creatividad que todos tenemos y que de alguna manera se ha Ujú, ido pues ya quedando entre que si la tecnología nos ayuda y entre que muchas veces también a lo mejor nos está haciendo un poco flojos, también es importante que veamos y leamos estas historias, ¿no? Y que podamos comprender de dónde surgieron y sobre todo lo más importante, el por qué y para quién fueron ujú. inventadas. Sí, hay un concepto que es sumamente interesante que se llama diseño universal. Que el diseño universal habla de que tienes que diseñar para todos, no solamente para una mayoría, ¿no? Entonces, si vas a diseñar un edificio, tiene que ser un edificio donde pueda entrar un pitufo y un jugador de básquet. Si entran esos dos, entran todos los que están en el medio. Entonces, el concepto de diseño universal es pensar siempre para todos. Y estos inventos también están pensados para todos. Porque si bien Graham Bell inventó o pensó el teléfono para su mamá que era sorda, todos lo podemos usar. Entonces, pensando en una minoría sorda y en que el resto lo puede escuchar, abarcas a una población enorme. Lo mismo pasa con las rampas y lo cuento ahí un poco, se llama hasta el efecto rampa, que cuando tú diseñas algo para poquitos, beneficias un montón. Entonces, estos chavos en Berkeley en los 70 rompieron una calle para que pudiera subir su silla de ruedas, que eran cuatro, a la biblioteca, pero había el triple de carriolas, pero cuatro veces más estos del correo con sus paquetes, pero había diablitos, pero había patinetas, pero había chicos con patines. Entonces el efecto rampa habla de eso, ¿no? Uno piensa algo para poquitos y termina beneficiando un montón. De alguna manera te vuelves empático con las personas, no nada más que están a tu alrededor, sino el resto de las personas. Entonces, eso es algo muy padre. Me gustaría hablar acerca de, pues sí, de las ilustraciones. Platícame cómo fue Ujú. el acercamiento con precisamente Con con Alejandra. Alejandra, sí, porque la técnica que, bueno, utiliza varias técnicas, pero los colores que se manejan son muy vibrantes, te transmiten lo que la historia, o sea, la verdad es que están muy, muy, muy eh, bonitos. Platícame cómo fue. A ver, todas las ilustraciones son en crayola y acuarelas sobre cartulina, y esas que ves ahí son fotos, que es un proceso muy antiguo, muy de los 60 de hacer libros infantiles, y también era como una provocación en estos momentos de inteligencia artificial y de prompt donde tú pones, quiero una rampa con dos sillas de ruedas y gente que se ría de cabello güero. Y ya está en un segundo hecho por Gemini. La idea era que tuviera un proceso diferente y que sea mucho más artesanal y más dedicado. O sea, a Alejandro yo lo había conocido hace un par de años, como 6 años, cuando hice un diccionario que se llama ¿Cómo se dice?
que es un diccionario para infancias sobre temas que tienen que ver con la discapacidad. Cómo se dice correctamente ciertas palabras, cómo puedo hablar con un niño o una niña que tienen sordera o ceguera o alguna discapacidad intelectual. Entonces ese diccionario, que tenía que tener ilustraciones, porque no hay nada más aburrido que un diccionario sin dibujitos, me recomendaron a Alejandra. Alejandra vive en Veracruz, en la selva, y tiene un hijo con discapacidad. Entonces tiene una visión muy diferente también. El libro el diccionario tenía chicos con implantes cocleares, tenía como, perdón que se saltó, tenía como diferentes características y muchos de los docentes de personas con discapacidad que recibían el libro estaban felices porque las ilustraciones transmitían otra cosa. No era el típico pictograma aburrido de la discapacidad, sino que era muy natural, muy brillante, muy bonito. Entonces hablé con ella y ella dice, yo me encanta el proyecto, pero también quiero investigar por mi lado. Entonces yo le iba pasando lo que iba encontrando de cada uno de los inventos en distintas cajoneras y ella también por su lado iba averiguando, a ver, ¿de qué color tenía el pelo Giuseppe Turri? Este médico famoso de los guantes de látex, a ver si consigo en los archivos del hospital alguna foto de él. Entonces toda la investigación de la imagen fue en paralelo con la investigación del texto. Y terminó haciendo una comunión súper bonita entre los dos. O sea, se autoalimentan. Te quedas un rato viendo la ilustración y quieres saber la historia, pero miras la máquina, pero miras al señor. Creo que está muy bien pensado y el formato es súper bonito. A mí sí me pasó que iba leyendo y me quedaba viendo en los detalles, porque, o sea, la verdad es que está muy, muy bien Mm. cuidado, las texturas te llaman bastante la atención y creo que aquí también podemos ver claramente cómo la tecnología siempre ha estado con nosotros y cómo es esa importancia de saber hasta dónde podemos utilizar correctamente la tecnología, ¿no? Y lo que nos Sí, permite. sí, y encontrarla como una aliada y no como como un castigo, ¿no? Ahora todo el mundo dice, la inteligencia artificial nos va a quitar la chamba. En realidad, vamos a seguir chambeando igual, pero vamos a tener otros recursos. Y esto también explica un poco esa parte. O sea, las discapacidades van a seguir, pero vamos a tener recursos nuevos. Y creo que uno de los mejores ejemplos es otro de los que está en el libro, que es los transistores, que en realidad nacieron para achicar el tamaño y volver más seguros los audífonos, que eran de este tamaño. Y en ese devenir y en ese derrotero por hacer cada vez más chiquitos los audífonos, inventaron el transistor, que es el corazón de todos los elementos y de todos los objetos electrónicos del siglo XX. Tanto que estos tres muchachos que hicieron este invento se ganaron el premio Nobel de Física ese año. Creo que hay que tener esa visión de que no está solucionándole un problema a una señora que no escucha, achicándole puedes inventar una cosa mucho más grande y eso te puede llevar por otras innovaciones. Y justo también es entender que muchos de estos inventos, y se menciona, si bien algo recurrente en cada uno de los textos de estos inventores, es de que cuando le cerraban la puerta a las personas que querían, pues sí, ayudar a la persona discapacitada, pues les decían, no, no, no. Un ejemplo tan claro que pasó también cuando la primera transmisión que se hizo con los subtítulos, que fue Ujú. con Julia, o sea, ahí te das cuenta de que lo que estabas comentando en un principio, ¿no? Que no nada más es para una persona. Y de hecho, hasta las estadísticas, así por lo que mencionas, lo ocupamos más nosotros, que no tenemos discapacidad, Pues sí. a las mismas Pasa, personas. pasa con los audiolibros que se crearon para las personas ciegas y hoy es el formato que más crecimiento tiene dentro de la literatura. Se venden más audiolibros que libros de papel. Porque los usas en el coche, mientras lavas los platos, o sea, tenés ese mundo. Y lo mismo pasa con los subtítulos. En ese momento, con Julia Child, en los 50 era toda una innovación y había que hacer todo un proceso especial. Pero ahora con los televisores inteligentes casi es automático que le pones o lo sacas los closed caption muy rápido y es una oportunidad para las personas que no escuchan, pero también para las personas que no quieren hacer ruido y bajan la tele y solamente leen, o estás en la caminadora en el gimnasio y ves el noticiero. Hay mucha más gente también que aprovecha los closed caption que no tienen problemas de audición. Sí, y además pues tu libro, como los demás que has sacado, creo, invita a que en familia, pues seamos Discutas. exacto, y que
reflexiones y seas más empático con las personas con discapacidad sin tampoco verlos como, ay, pobrecitos, ¿no? O sea, no, Sí, porque no va por el ahí. libro definitivamente es una provocación, o sea, es un Exacto. libro que provoca discusión porque va a venir el hijo y le va a decir al padre, ¿sabía cómo se inventó el futbolito? ¿Dónde nació? Y ese ida y vuelta, decir, bueno, porque alguien pensó en que eran chicos que no iban a poder jugar al fútbol, o alguien pensó que era una nena súper inquieta que necesitaba calmar su ansiedad y la mamá le hizo un spinner. Creo que genera esa, primero el sabías que siempre es fantástico y genera tema de conversación en grandes y chicos, y el otro es, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué nos deja esto? Esto nos deja que un papá preocupado por su hijo que le dolía el cuerpo terminó haciendo un emporio mundial de jacuzzi, de que es una cosa de lujo. Pero empezó por alguien muy chiquito. Y creo que también uno de los temas que ha salido recurrentemente en las presentaciones es que en estos tiempos de pantallas, donde está todo el tiempo scrolleando, este libro te enseña a salir de ahí y mirar a tu alrededor. Porque alrededor hay un montón de cosas que se necesitan hacer y que se te pueden ocurrir creativas saliendo de acá. Y sí, justo, porque luego también hasta uno mismo cuando está leyendo, no tienes con qué detener, saber la hoja, o si no te gusta doblarlo, ¿qué haces? Lo primero que tengas a la mano, que si el ticket, que si la servilleta, que si, o sea, de alguna manera inventamos, buscamos la manera de cómo solucionar lo que en el Ujú. momento crees Una que no, urgencia. exacto, que no, o que no tiene solución inmediata y lo encuentras. Y eso, Ujú. yo creo que eso es lo que nos deja esto, ¿no? De ver a nuestro alrededor, como bien lo mencionas, salirte un rato de las pantallas, alejarte un ratito, Sí, porque aparte es una observar a la lectura. gente y observar los problemas que hay alrededor. Sí, y no nada más a la gente y a las personas, sino también hasta el mismo paisaje, o sea, todo, o sea, lo ves y le vas a encontrar algo que a lo mejor no habías visto, o que ayer lo viste, pero que hoy viste otra cosa totalmente diferente. Y también depende mucho de nuestro estado de ánimo, porque es también así Sí, como vemos las de cosas. estar con intensidad de recibir cosas, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo ves ahorita esta parte de la inclusión? ¿Sientes que sí ya vamos avanzando un poquito más o todavía seguimos como en esta parte? Porque justo me llamó a mí mucho la atención que en una presentación de un libro hablaban de acerca de las discapacidades y que ahorita con los apoyos, si tú tienes una discapacidad no visible, no eres discapacitado. Pero Sí. si obviamente es tan evidente, no, entonces sí necesitas la ayuda. Es como dices, bueno, Sí, sí, y aparte la mayoría de las discapacidades no son visibles. O sea, a pesar de que el símbolo de la discapacidad es una silla de ruedas, la minoría, dentro del universo de la discapacidad, la minoría son discapacidades motrices o visibles como el bastón o el implante. De hecho, la principal causa de discapacidad en el país es la depresión y no se ve y es sumamente discapacitante. Estoy muy de acuerdo con eso, creo que estamos mal todavía, muy lejos de ser una sociedad inclusiva. Este libro, de cierta manera, quiere ser un foco de atracción y un foco para asomarse a ver esto, porque sigue siendo un tema de segundo orden. Las personas con discapacidad, que solamente en México son más de 30 millones, son ciudadanos de segunda, son ciudadanos que no acceden a colegio, pero no acceden a salud, pero no acceden a seguridad, pero tienen estas pensiones del bienestar y si no es muy evidente su diagnóstico, tampoco tienen acceso a eso. Em, Todo es una pelea permanente. Entonces, creo que todavía estamos muy lejos y hay que empezar a sembrar desde abajo y creo que apuntar hacia las infancias también es un espacio de ganar-ganar porque creo que son las comunidades mucho más permeables a novedades, son los más sustentables y amantes de la naturaleza y de lo biodegradable, de la composta. Es hora de también, así como pasó con la sustentabilidad, sacar del closet a la discapacidad y aprovechar estos espacios para decir, bueno, a ver, si Alba Edison era sordo y fue el mayor inventor de la historia, tener una discapacidad no es algo demeritorio, al contrario, puede ser tu superpoder. sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque creo que también es esa apertura, ¿no? De saber y darnos cuenta, porque cuando empiezas, esto es como nada más el pretexto para que tú Ujú. empieces a escarbar, entrar en internet y como bien sabes, también verificar tus fuentes, claro, no nada más lo primero que encuentres es lo que ya es, o sea, no, aprender a verificar también tus fuentes como para darte cuenta de que todas las personas que inventaron algo o que hicieron algo importante a lo largo de la historia y que siguen haciendo, muchos han tenido alguna discapacidad.
pero no se Ujú, sí. dice. O sea, de alguna manera como que eso lo tapaban porque no, 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 no podemos decir que, por ejemplo, era Ujú. autista, ¿no? O que tenía cierta discapacidad porque no, no nos van a creer y yo creo que eso es lo que debemos ya de ir descarbando, quitando esa tierrita y decir las cosas como son, ¿no? No ponerles Sí, 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 etiquetas. no, no volverlos unos héroes ni tampoco demeritarlos por eso, pero hay una colección de historias que empecé a hacer sobre, se llaman cuentos, no tan cuentos, que es de personajes famosos que no sabías que tenían discapacidad, como Hernán Cortés, ahora que está tan de moda esta semana. Hernán Cortés le faltaba una pierna, Hernán Cortés tenía una pata de palo y está claramente en los huesos que se quiere llevar a Ayuso, está una pierna entera y una de madera. Pero nadie lo comenta y Hernán Cortés aparece en todos los cuadros como una figura prácticamente del Olimpo, cuando tenía un problema, tenía una discapacidad. Eso no le evitó convertirse en el mayor conquistador de Mesoamérica, pero tenía una discapacidad, ni para bien ni para mal, la tenía, era su condición. Otro caso que a mí me encanta también es el de Michael Phelps, que tiene una discapacidad, él tiene síndrome de Marfan, que es un síndrome que te provoca tener pulmones grandes, que en su caso es fantástico. Se une con piel, dedo con dedo. Para alguien que nada es como un pescado, está perfecto. Y tiene las extremidades superiores más largas, que si vas a nadar es como si tuvieras unos remos. Y esas tres características que son una condición discapacitante en el lugar adecuado, que es una alberca, es una maravilla. Entonces, creo que también en ponernos a discutir estas cosas y plantear estos detalles ayuda un montón. Wow, yo ahorita me acabo de quedar así de, ay, no sabía de, de muchas, y yo creo que igual, o sea, me voy a echar un clavado a esta colección que tienes, porque se Sí. escucha muy interesante y así ya tienes No, también, bueno, no sé si tú sabías que Tutankamón tenía parálisis cerebral y no, dentro de uno de los espacios dentro de la pirámide donde están sus tesoros y no sé qué, su sarcófago, había una habitación con más de 115 bastones, porque le regalaban todo el mundo bastones muy decorados para que su paso a la siguiente vida no se fuera a caer. Entonces él va con 115 bastones enterrados ahí. Entonces conocemos la máscara de Tutankamón, conocemos toda la historia, toda la magia del Egipto, pero no conocemos que tenía una discapacidad y estaba bien, era un emperador que era Rengo. no, sí, tengo que leerla. Mira, Sí. ya tenemos pretexto, ¿eh? No nada más van a leer, amigos, van a leer sino también tienen que echarse un clavado como lo voy a hacer yo. Las tengo en Instagram, en @ba_anderson, se llaman Cuento no tan cuento, y les juro que les va a sorprender el 100% de las historias. Ok, perfecto, pues ya tenemos un compromiso, ¿eh? Tenemos que ir ahorita mismo, terminando yo mi entrevista, voy a echar un clavado a tu Instagram para que pueda empezar a leer esta colección. Para ir finalizando esta entrevista, Bárbara, a mí me gustaría que nos des precisamente tus redes sociales y nos digas en dónde pueden conseguir tu libro. Bueno, en mis redes sociales en todos lados es @BA_Anderson, va_Anderson. Y el libro está disponible en todas las plataformas, en todas las librerías del país y en todos los formatos. Está en papel, tapa dura como el que tienes tú, o en ebook, o la versión de audiolibro que está hermosa porque está toda acompañada por sonidos. Entonces vas a tener el relato del jacuzzi como si estuvieras adentro del agua y vas a escuchar el relato de Giuseppe Turri con ruido de máquina de escribir de fondo. Está muy bonito para aquellas infancias que no quieren leer y los quieren escuchar o van en un viaje en el coche y les parece simpático, es una buena opción. Wow, o sea que es un audiolibro radioteatro que es interesante, ya no, también lo tengo que oír. Ya, a bajárselo. Sí, a bajarle el libro porque sí, el audiolibro, porque sí se escucha que está interesante. Está sumamente atractivo, la verdad es que yo lo recomiendo mucho. Y para aquellos que dicen, bueno, vamos a compartir un momento, en vez de estar escuchando BTS en el coche, vamos a escuchar los inventos. Sí, y aparte está cortito, de volada, yo así, lo lees muy rápido, supongo que el audiolibro debe ser todavía más rápido, entonces, Exacto, sí, y te le echas y te juro que te quedas con novedades. O sea, vas a terminar este libro aprendiendo un montón de cosas. sí, te creo, totalmente. Nuevamente te agradezco, Bárbara, muchas, muchas gracias por el tiempo. Amigos, no olviden suscribirse y los espero en una muy pronta entrevista.